Buenas noches, hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos. Es un verdadero placer que esta noche nuevamente hayamos superado las situaciones con la ayuda del Señor para poder estar unidos y sentados a los pies del Señor para poder recibir la palabra que esta noche Él quiere proclamarnos. Hermanos, qué bendición realmente, qué gozo el que yo siento en mi corazón, que podamos esta noche proseguir nuestra caminata siendo instruidos por la palabra del Señor. Vamos a orar esta noche para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro, venimos hoy ante ti en el nombre de Jesucristo. Tu palabra dice, Señor, que cuando el rey Sedequías de Judá había encerrado a tu siervo Jeremías por predicar la verdad, tú, Señor, le invitaste en el capítulo 33 y verso 3, y lleno de tu gran misericordia le dijiste como una orden: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Has sido tú, Señor, quien siempre tomas la iniciativa en los momentos de crisis en nuestras vidas, para que encontremos el oportuno socorro en el trono de tu gracia, porque no hay nada difícil para ti, Señor. Y tu palabra dice, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Queremos suplicarte misericordia para tu pueblo, que puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento esta noche, que puedas disponer nuestros corazones para recibir la palabra que tú traes hoy en boca de tu mensajero, para que dé el fruto que tú deseas y haga lo que tú quieres y sea prosperada en aquello para lo que la envías. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos esta noche. Amén. Hermanos, esta noche vamos a desarrollar el tema Prosigamos hacia la meta. Hermanos, esta noche queremos reflexionar sobre la situación que estamos viviendo, pero ¿cuál es el enfoque profético? ¿Cuál es el momento profético que nosotros estamos viviendo en esta época de acuerdo a las Escrituras? Porque, hermanos, ¿quién de nosotros puede dudar de que Dios ha estado con nosotros todo este tiempo, dándonos su cobertura, instruyéndonos, animándonos, corrigiendo nuestros errores, hermanos, perdonando nuestros pecados, sanando nuestras enfermedades físicas, emocionales y espirituales, proveyendo para nuestras necesidades y bendiciendo a otros a través de cada uno de los que hemos dispuesto a servirle al Señor por amor y agradecimiento? Todo esto no por nosotros mismos, no por nuestros méritos, hermanos, sino a pesar de nosotros mismos. Es por los méritos de Jesucristo que nosotros estamos aquí recibiendo el favor del Señor. Él siempre nos está coronando de favores y de misericordias, dice su palabra. Ahora debemos aprender a reconocer y valorar el poder y la gracia de nuestro Señor, obrando a favor nuestro en el presente. Algunos, hermanos, viven añorando los buenos tiempos del pasado, pero con mucha frecuencia los que añoran eso son los que combinan, hermanos, una mala memoria, una buena imaginación y una total falta de agradecimiento al Señor. Esa nostalgia por el pasado no es saludable ni agrada al Señor, hermanos. Veamos qué dice la palabra en el libro de Filipenses. Vamos a ver qué dice la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. La palabra de Dios nos dice: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Verso 13.
Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. El apóstol Pablo escribió en su segundo viaje misionero, hermanos, esta carta desde la prisión en Roma. Escribió el apóstol, y a pesar de que él estaba preso, estaba esperando cuál era el veredicto que le iban a dar de la situación que se había planteado, del caso de él. Desde la cárcel, hermanos, él estaba animando a la iglesia, animándonos a nosotros. El apóstol Pablo, a estas alturas, cuando él escribió esta carta, ya era una persona madura en el Evangelio, ya era un padre espiritual. Sin embargo, él reconoce y dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. El apóstol nos está dando una enseñanza, hermanos, que debemos atesorarla nosotros. Porque cuando él se refiere a que ya haya llegado a ser perfecto, se está refiriendo a la madurez. La perfección está íntimamente relacionada con la madurez espiritual. Y esa madurez es la que nos permite, hermanos, poder discernir espiritualmente las cosas que se nos presentan, para no tomar decisiones basadas en nuestras emociones, para no seguir los impulsos de nuestro corazón, sino llevar todas las cosas que se nos presentan, hermanos, llevarlas al Señor. Nosotros no deberíamos de salir corriendo detrás de situaciones que a veces se nos presentan y que no las tenemos nosotros previstas. Hay circunstancias que a veces nos forzan a tomar decisiones, y si nosotros, hermano, no tenemos esa conexión, esa comunión con el Señor, si nosotros no hemos cultivado y desarrollado el hábito de orar para llegar delante del Señor, presentarle la situación que tenemos por delante y decirle, como lo dijo Saulo de Tarso, como lo dijo el apóstol Pablo cuando todavía él no se había convertido al Evangelio, camino a Damasco. Todos conocemos esa experiencia de Saulo de Tarso, y que posteriormente es llamado Pablo. Cuando él le dijo al Señor primero, ¿quién eres, Señor? Y cuando él reconoció a través de la voz al Cristo resucitado, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. La segunda pregunta es la que nosotros deberíamos de hacerle todos los días, hermanos. Todos los días, en cualquier circunstancia que se nos presente, y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Hoy, por ejemplo, ante esta situación que estamos viviendo, que ya lleva pues más o menos un mes y medio aproximadamente, hoy que yo platicaba con el pastor Raúl, pues coincidíamos espiritualmente en que nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia debemos de hacer? ¿Qué es lo que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tenemos que hacer? Y la palabra, hermanos, nos guía, nos orienta, nos establece, ¿verdad?, con firmeza en las cosas que nosotros debemos de hacer. Y hermanos, el apóstol Pablo dijo, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, en el verso 13. Pero una cosa hago, dijo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchos de nosotros, hermanos, algunas veces cometemos el pecado o el atrevimiento de pensar que nosotros ya nada nos va a conmover, que nada nos va a alterar. Y hermanos, nosotros tenemos que vivir cada día de nuestra vida llegando delante del trono de la gracia
y rindiéndole nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole instrucciones diarias, hermano. Nosotros no debemos de dar por sentado, no debemos de asumir nada. Nosotros simplemente debemos de mantener una actitud dócil, obediente, para que el Señor pueda hacer esa obra hermosa que Él ha comenzado en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, esta noche podríamos reflexionar un momento y darnos cuenta que muchas veces hemos venido arrastrando situaciones del pasado, que allá nos han lastimado, que hemos vivido experiencias donde hemos lastimado a otros quizá, donde nos han defraudado, donde nos han ofendido, y muchas veces seguimos con esas cargas, hermano, seguimos caminando con ese peso que muchas veces, hermano, nos agobia. Muchas veces no nos damos cuenta que esas son las verdaderas razones por las cuales nosotros no hemos podido ser verdaderamente libres. El Señor quiere liberarnos de todo el peso y del pecado que nos asedia, dice el libro de Hebreos. Pero somos nosotros, hermanos, los que tenemos que voluntariamente llegar delante del Señor a pedir ante el trono de la gracia, a pedir misericordia para encontrar gracia y el oportuno socorro, hermanos. El tiempo actual que estamos viviendo nosotros es tiempo de preparación, hermanos, para cumplir la misión que a cada uno se nos ha encomendado. Estamos preparándonos, hermanos. Este tiempo de preparación, pues, a veces tiene victorias y a veces tiene sus contratiempos, pero todo lo vivimos a la luz de ese día final, al cual Pablo alude repetidas veces y de diferentes maneras en esta epístola a los filipenses. El apóstol Pablo en esta epístola da una serie de advertencias enérgicas, hermanos, contra los falsos misioneros que en aquella época habían infiltrado ya, por ejemplo, la iglesia de Corinto. Esos falsos misioneros que estaban llevando a las iglesias que el apóstol había fundado en los primeros 2 viajes misioneros, y estaban queriendo nuevamente judaizar. Eran judaizantes ellos. Ellos sostenían que la pureza del evangelio se estaba perdiendo, alegando que el evangelio que Pablo predicaba era incompleto, fíjense, hermano. Y todo el tema de ellos era porque Pablo no les exigía a los gentiles de las iglesias que iba fundando en sus viajes misioneros que se circuncidaran. Los filipenses son exhortados a cuidarse de esos malos obreros que trabajaban con celo y diligencia, porque déjenme decirles, hermano, estos judíos que andaban incitando a que se tenían que circuncidar, eran judíos celosos de la ley y tenían, hermanos, un celo y una diligencia para hacer las cosas, pero en una obra destructora, hermanos, porque estaban atentando contra los fundamentos del evangelio. El apóstol usa para estos judaizantes o falsos misioneros el término perros en esta epístola, de forma irónica, fíjense, hermanos. Es irónico que el apóstol ocupe este término perros para estos judaizantes que querían obligar a las iglesias a que se circuncidaran. Porque, hermanos, los judíos más celosos de esa época se referían a los gentiles como perros. Todos recordamos aquella experiencia que vivió aquella mujer cananea cuando se presentó delante de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15 de Mateo. Vamos a leer el versículo 26 solo para hacer referencia de cómo en esa época los judíos veían a los gentiles, ¿verdad? Mateo 15, 26. Dice, él le respondió,
No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Esta es una versión, en la Reina Valera dice a los perrillos. Es lo mismo, hermanos, es el mismo concepto. Porque los judíos celosos de la ley se referían a los gentiles como perros en una forma despreciativa, debido a que consideraban inmundos a dichos animales, y los judíos hacían gala de su limpieza, hermanos. Y aquí nos encontramos nuevamente con otra situación que nosotros debemos de reflexionar también. Debemos examinar nuestro corazón. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, los cristianos, los nacidos de nuevo, los que somos hijos de Dios, menospreciamos a las personas que se nos acercan? Menospreciamos a las personas que no tienen un buen fundamento bíblico, por ejemplo, o a las personas que han tenido influencia con la religión tradicional y que todavía ellos van arrastrando algunas tradiciones. Hermanos, ¿acaso no es cierto de que nosotros, al igual que los judíos de esa época, a veces queremos hacer gala de nuestra limpieza? Queremos hacer gala de que nosotros sí sabemos. Nosotros no podemos hacer eso, hermanos. Tenemos que ser misericordiosos con esas personas. Si queremos que estas personas, el día que al Señor le plazca tener misericordia de ellos y los pueda trasladar a su reino, al Evangelio de Jesucristo, nosotros no podemos estar criticando, juzgándolos, señalándolos, y mucho menos, hermanos, diciéndoles expresiones así que menosprecien las ideas o la forma en que ellos están llevando sus cosas. Tenemos nosotros que ser muy pacientes, muy pacientes. Y si nosotros tenemos amor por esas personas, por esas almas que andan como ovejas sin pastor, pues lo que tenemos que hacer es ser comprensivos, ser misericordiosos y ser compasivos con ellos. Pero al mismo tiempo orarle al Señor para que Él sea quien haga la obra que ha hecho en nuestros corazones. Hermanos, ninguno de nosotros se puede gloriar de que hemos llegado hasta aquí porque somos más inteligentes que otros, hermanos, porque conocemos más la Biblia que otros, porque nos hemos aprendido algunos versículos que por misericordia el Señor ha permitido que nosotros los retengamos en nuestro corazón. Y constantemente, hermanos, se está repitiendo, como dice una hermana, la experiencia del rico y Lázaro, una y otra vez, de menospreciar. En ese caso fue por la condición económica y porque Lázaro era un pordiosero y el rico pues vivía con mucha opulencia. Pero muchas veces nosotros, hermanos, ni siquiera tenemos esa opulencia o esas riquezas, y sin embargo también menospreciamos a otras personas. Va más allá muchas veces de nuestra condición económica, intelectual, de nuestra condición laboral, de nuestra apariencia misma incluso, sino que va más allá, hermano. Nosotros, Dios nos ha dado esta revelación por su gracia, por su gran misericordia, para que la atesoremos en el corazón, para que se haga vida en nosotros y podamos también nosotros ser habilitados por la gracia de Dios para también llevar a otros a la gloria del Señor. Hermanos, la palabra del Señor dice de que la gloria de Dios se tiene que reflejar en nuestras vidas. Pero cuando la palabra de Dios está hablando de la gloria de Dios, se está refiriendo al modelo de Jesucristo en nosotros. Tenemos que revisar constantemente, hermanos, cuál fue el modelo que Jesucristo ocupó en aquel tiempo cuando Él desarrolló su ministerio aquí en medio de nosotros, en medio de la humanidad. Recordemos muy bien que Él le prestó especial atención a los pobres, a las prostitutas, a los publicanos, hasta llegar al punto de decirle a muchos fariseos que las prostitutas y los publicanos iban delante de ellos en esto. Hermanos, cuidemos nosotros de no caer en esa situación.
de no caer en esa tentación de menospreciar a nadie, hermanos. Porque eso sucede cuando nosotros dejamos de valorar, dejamos de apreciar lo mucho que se nos ha perdonado. Recordemos que Jesucristo dijo que al que más se le perdona, más ama. Nosotros somos llamados a ver con amor, con los ojos de Cristo. Pidámosle al Señor que podamos ver a través de sus ojos y de sentir a través de su corazón. Porque, hermanos, muchas veces tenemos una exacerbada confianza en el corazón nuestro, y recordemos que todavía en el corazón nuestro hay áreas que todavía no han sido redimidas, hermano. Todavía el Señor tiene mucho trabajo que hacer en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Todavía dice su palabra que Él tiene que limpiar muchas inmundicias y muchos ídolos, tiene que sacarlos del corazón. Porque muchas veces esto nos impide ver con claridad y con limpieza toda la enseñanza que el Señor está trayendo a nosotros, hermanos. Pero ¿qué pide el Señor de nosotros? Esa es la pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros? Veamos qué dice el libro de Miqueas, capítulo 6 y verso 8. El profeta Miqueas, en el capítulo 6 y en el verso 8, nos dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren qué preciosa palabra, hermanos, la que el Señor está trayendo a nosotros este día. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Todos los que estamos y formamos parte de la iglesia de Jesucristo, que somos el cuerpo del Señor y que Cristo es la cabeza de la iglesia de cada uno de nosotros, ya nos ha declarado lo que es bueno. Pero hoy Él nos vuelve a repetir lo que Él espera de nosotros. Y Él cita aquí 3 cosas: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Preguntémonos este día, hermanos, ¿estamos verdaderamente practicando la justicia de Dios? ¿O seguimos insistiendo nosotros en ocupar nuestra propia justicia? Porque ese es el problema muchas veces. El problema está en que nosotros queremos aplicar nuestra propia justicia, hermanos, y no pedirle al Señor que nos ayude a verlo todo y a confiar plenamente en la justicia del Señor. Pero sigamos, ¿nos estamos comportando con amor, hermanos? Hagámonos cada uno la pregunta, examinemos nuestra conducta, examinemos nuestro corazón. ¿Nos estamos comportando con verdadero amor? ¿Con ese amor que Jesucristo ha derramado en nuestros corazones? ¿Con ese amor por medio del cual nuestro Señor nos rescató? Dijo el pastor Phil Bond que la cosa más milagrosa y más maravillosa que pudo haber ocurrido en el universo entero es que una persona, un malhechor, una persona que hizo el mal toda su vida, que se dedicó a hacer la maldad en todas sus formas, esté en la orilla misma de caer al infierno. Y dice que la cosa más maravillosa, por la cual deberíamos de estar nosotros totalmente sorprendidos cada día de nuestra vida, de rodillas delante del Señor dándole gracias, es que esa persona que ha hecho el mal toda su vida, que ha sido un malhechor, el Señor lo rescate, lo mueva a su luz admirable. Y no solo eso, hermanos. Y esta persona que se había acostumbrado a hacer el mal toda su vida, ahora esté deseoso de hacer el bien. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Eso no es posible que lo haga el ser humano. No hay capacidad humana que pueda mover a una persona en semejantes condiciones.
Solo la mano poderosa de nuestro Dios nos ha traído hasta aquí, hermanos. Pero la tercera pregunta que debemos de hacernos: ¿nos estamos humillando ante nuestro Señor Jesucristo todos los días? Nosotros los cristianos debemos tener muy conscientes dos cosas muy importantes. Dos cosas muy importantes. Porque si no, nosotros no queremos ser, como dijo Pablo en uno de sus escritos. No queremos, como dijo Pablo a los Corintios, no queremos ser como un címbalo que retiñe. Dicho en buen salvadoreño es como un pedazo de metal que hace bulla. No queremos ser de esos, hermanos. Nosotros queremos ser de los que el Señor, por su gracia, nos está dando la oportunidad de prepararnos. Allá cada uno si lo está haciendo con diligencia. Allá cada uno si este periodo de confinamiento, de cuarentena, lo está ocupando para poder examinar su corazón y empezar a practicar cosas nuevas con las personas que tiene a su alrededor, con los que están más cercanos. Si cuando el Señor dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo, prójimo es próximo, el que está más inmediato a nosotros. Y es así como en nuestra caminata los que el Señor va poniendo próximos a nosotros, somos los que debemos de aprender a amarlos, no de juzgarlos, no de etiquetarlos. El Señor no nos ha mandado a eso. Es más, nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claro. Yo no he venido, dijo, a juzgar al mundo, dijo, sino que he venido a salvarlo. Ya se encargará la palabra que están oyendo de juzgarlos en el día postrero, dijo el Señor. Pero nosotros los cristianos debemos de tener muy conscientes dos cosas importantes. Porque de estas dos cosas que voy a mencionar, hay una que es la que están sobreenfatizando las iglesias y las prédicas. La número uno, que es la que ponen por delante, es todas las preciosas promesas que la palabra de Dios tiene para los que le aman. Pero hermanos, ese amor, dice el Señor, se muestra por la obediencia a su palabra. El Señor dice, el que me ama, obedece mi palabra, dice el Señor. No es el que dice, yo te amo, Señor. No, es el que muestra el amor del Señor en la compasión con el trato hacia las personas que han sido menos afortunadas en algunas áreas de la vida. Eso nos desarrolla, hermanos, ese amor que el Señor muestra, dice que nosotros debemos mostrar por la obediencia a su palabra, es la que nos desarrolla amor por la justicia. Es el equivalente a amor por la verdad. Hermanos, tenemos que aprender a amar la verdad. Pero para equilibrar esto, debemos también aborrecer la maldad. Así lo dice el Salmo 45:7. El Salmo 45:7 nos da, como lo hemos dicho muchas veces, las dos alas del avión. Todos sabemos que un avión no puede volar solamente con un ala. Con un ala no puede volar. Necesita dos alas para volar. Entonces, cuando nosotros solamente enfatizamos que Dios es amor y que tenemos que aprender a amarlo a Él y que amamos la justicia de Dios, hermano, solamente estamos mencionando un ala del avión para volar. Porque la otra ala es la que dice el Salmo 45:7 que vamos a leer. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y a mí, y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume, con óleo de alegría. Gloria a Dios, hermanos. Porque cuando nosotros aprendemos a amar la verdad,
a amar la justicia, a amar a Dios, pero al mismo tiempo le ponemos la otra ala al avión y aprendemos también a, hermano, a odiar la maldad, a aborrecer la maldad, dice la Reina Valera. Entonces, y solo entonces, nosotros vamos a poder, sí, realmente empezar a caminar y empezar a que se noten esas cosas que están dentro ya de nuestro corazón, que no solamente están en el intelecto, que no solamente las hemos aprendido para recitarlas o para confrontar a alguien, exhibiendo a veces un poco de arrogancia, mucha diría yo. Hay un ejemplo que todos conocemos, hermanos, de una persona que amaba la justicia, pero que no aborreció la maldad. Y de todos es conocido el caso de Lot, el sobrino de Abraham. Ustedes saben que Lot escogió las mejores tierras cuando se tuvo que separar de Abraham. Pero él lo que vio fue las tierras donde él iba a poder hacer más riqueza, porque su corazón lo que estaba pensando es tener muchos bienes, mucha riqueza. Y entonces dice que fue poniendo tiendas de sus negocios hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Hermano, se estableció en Sodoma y Gomorra Lot. Y ahí se estableció con su familia, con su esposa y sus 2 hijas. Dice la palabra que Lot, el justo Lot, dice que afligía su justa alma todos los días, cuando veía la perversión que había en esos 2 pueblos, Sodoma y Gomorra. La terrible inmoralidad sexual que había desbordado ya y que había colmado ya la paciencia de nuestro Señor. Hermanos, ¿por qué no nos hacemos una pregunta esta noche? ¿Por qué Lot se amaba la justicia? ¿Por qué Lot no aprendió a aborrecer la maldad y se fue de esos pueblos? Y con ello él hubiera salvado la pureza de su propia alma y la de su esposa y la de sus 2 hijas. Pero acordémonos, hermanos, cuál fue la triste historia de Lot. Que cuando el Señor decidió destruir Sodoma y Gomorra, envió ángeles que pasaron por donde Abraham y le declararon qué es lo que iban a hacer ellos, que iban con la misión de destruir Sodoma y Gomorra. Recordemos que Abraham se puso a negociar con el ángel de Jehová y le dijo: ¿vas a destruir, le dijo, al justo en medio de los impíos? Si hubieran 50 justos, ¿destruirías las ciudades? Y dice el ángel de Jehová: no, le dijo, si hubieran 50 justos, no la destruiría. Y siguió, fíjense, hermanos, siguió negociando Abraham, porque él lo que quería era salvar, además de su pariente, su sobrino, su esposa y sus hijas, alguien que también se arrepintiera y que pudiera, junto con ellos, ¿verdad?, apartarse de la destrucción, que es lo que ha ocurrido con nosotros. Entonces, hermano, hasta que llegó a 10, si hubieran 10, le dijo. No, si hubieran 10, le dijo el Señor, no la destruiría. Pero no habían ni 10, hermano. No habían 10 en 2 ciudades. Era tal la perversión que había ahí. Y entonces el Señor decidió salvar, por la intercesión de su amigo Abraham, salvar a Lot y a su familia. Recordemos que ellos llegaron a Sodoma y acordémonos que los pobladores de ese lugar querían violar a los ángeles, hermano. Recordemos que los ángeles entraron a la casa de Lot y todos los pobladores tocaron la puerta y le dijeron: danos a estas personas que han llegado. Hermanos, Lot les dijo: no, no puedo. Si quieren yo les saco a mis hijas que son doncellas. No, le dijeron ellos. A esos que han venido, eran ángeles, ellos no sabían. Los ángeles tuvieron que cegar a esas personas que se habían aglutinado en la puerta de la casa de Lot. Y hermanos,
Les dijeron, corran por su vida y no vuelvan a ver atrás, les dijo el ángel de Jehová. Recordemos que salió Lot. Sus dos hijas quisieron incluir en la salvación a sus prometidos, a sus novios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando ellas llegaron a decirle que había que salir de ahí porque iba a ser destruida, les dio mucha risa y se burlaron, como lo hacen muchas personas hoy día. Pero nosotros no tenemos que ponernos amargados por eso. Tenemos que tener un corazón compasivo y esperar los tiempos de Dios, porque es Dios el que mueve a misericordia a las personas. No somos nosotros, hermanos. Nosotros somos solo instrumentos de Dios en las manos de Él. Pues dice que como ellos, los prometidos de las hijas, no creyeron y se rieron, entonces salieron corriendo los cuatro. ¿Qué sucedió? Que la esposa de Lot iba suspirando fuerte por lo que dejaba. Yo no sé qué es lo que amaba más esta mujer, la esposa de Lot. Y le dijeron, no vayan a volver a ver hacia atrás. Cuando ella había recorrido un poco de distancia, a espaldas de Lot, ella volteó a ver hacia atrás. Y dice que inmediatamente se volvió una estatua de sal. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos de evitar por el consejo de la palabra. No debemos detener nuestra caminata. Debemos correr, dice Pablo, la carrera que tenemos por delante, legítimamente. No agarrando, aquí no hay atajos, hermano. Aquí solamente hay un camino, y es Jesucristo. No hay otro camino, hermano. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Solo hay un camino por donde llegar y lograr el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No podemos ni detenernos, ni mucho menos retroceder. Nosotros no somos de los que retroceden, hermanos. Así lo dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versos 38 y 39. Hebreos capítulo 10, verso 38 y 39. Miren lo que dice esta hermosa palabra. Toda la palabra del Señor es hermosa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice el verso 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Y el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa fe que tenemos es un regalo que Dios nos dio. Dice que nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. Eso lo dice Efesios capítulo 2, verso 8. Dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de nosotros, dice, sino que es un regalo de Dios. La fe que nosotros, esa impartición de fe que nosotros recibimos para ser salvos, la recibimos como un regalo de Dios, hermanos. No había ningún mérito en nosotros. No había nada por el cual nosotros pudiéramos ganar esa fe para ser salvos, hermano. Entonces, nosotros no somos de los que retroceden. Debemos suplicar la gracia de Dios para proseguir hacia la meta, para no volver ni siquiera nuestra mirada atrás, hermano. En diferentes partes de la Biblia leemos el desagrado que siente Dios por volver la mirada hacia atrás. Y comienza precisamente en el libro de Génesis. En el primer libro de la Biblia cita lo que hizo la mujer de Lot. En el capítulo 19 de Génesis y verso 26, hermanos. Génesis 19, 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él,
a espaldas de Lot. Y hermano, se volvió estatua de sal. Pero luego, en el libro de Jeremías, en el capítulo 7 y en el versos 23 y 24, la palabra de Dios, ungida por el Espíritu Santo, hoy en boca del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, dice Jeremías 7, 23 y 24. Dice la palabra: mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Pero miren para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo, miren lo que hay que hacer. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Es Él el que da las instrucciones, es el Señor. Es nuestro Señor Jesucristo el que nos indica cómo debemos caminar, por dónde debemos de irnos, dónde debemos cruzar. No es a nuestra manera, es a la manera de Él. Y dice el verso 24, lo que siempre ha ocurrido, lo que nos ocurre a ustedes y a mí, hermanos, en algunos momentos. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ay, amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que cada día podamos ir siendo más dóciles, que podamos inclinar nuestro oído para oír las indicaciones que Dios tiene cada día, que el Señor tiene cada día. Y no caminemos en nuestros propios consejos. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, dice el proverbio, pero su fin es camino de muerte. Porque siempre estamos buscando hacer las cosas en nuestra propia justicia, a nuestra manera. Y aquí no se trata de hacerlo a nuestra manera. Se trata de hacerlo a la manera del Señor. Lucas 9:62. Porque cualquiera me podría decir, sí, pero usted ha citado versículos del Antiguo Testamento. Si es que lo mismo dice el Nuevo Testamento, hermanos. Lucas 9, verso 62, dice, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos retroceder, no podemos mirar atrás con nostalgia, no podemos estar suspirando por las cosas del mundo de donde el Señor nos ha rescatado. Tenemos que poner la mirada al frente, como dice la palabra en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahí tienen que estar puestos nuestros ojos, nuestro interés, nuestro corazón, nuestras expectativas. No tenemos por qué levantar expectativas humanistas nosotros. Nuestras expectativas deben de estar fincadas en la palabra de Dios. Pero vamos a la última cita bíblica de esta parte. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versos 66 y 67, la palabra del Señor nos dice lo que muchas veces ha ocurrido con muchos cristianos, hermanos, que después de haberse tomado de las manos del Señor, después de haber caminado con nuestro Señor Jesucristo, son confrontados, son corregidos, son disciplinados, y entonces se sienten ofendidos y se sueltan de la mano del Señor. Así le ocurrió a esta multitud. Dice el verso 66 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano, pidámosle al Señor su misericordia para no engrosar esa lista de la que está hablando el apóstol Juan.
Pero dice el verso 67, que Jesucristo, cuando las multitudes le dijeron, qué dura es tu palabra, ¿por qué los confrontó, hermanos? Él confrontó a las multitudes y les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. En algunas Biblias esa expresión es un poquito más fuerte, muy fuerte. Ustedes me siguen porque les doy de hartar, dicen algunas traducciones. Entonces, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y vino el Señor, nuestro Señor Jesucristo, porque estas son palabras de él. En el verso 67 dijo entonces Jesús a los 12, a los más íntimos, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes creen, nos está diciendo el Señor, que la obra que yo estoy haciendo y les he dado a ustedes la oportunidad de ser obreros, de ser siervos, de ser colaboradores, de ser embajadores míos? ¿Ustedes creen, nos dice el Señor a nosotros, que yo no puedo levantar a otros si ustedes están con caprichitos, si ustedes están de desobedientes, si ustedes están de rebeldes, de soberbios, de orgullosos, de arrogantes? ¿Ustedes creen que ustedes son indispensables para que yo haga la obra? ¿Acaso no fui yo el que los encontré a ustedes? Nos dice el Señor esta noche. No fueron ustedes los que me encontraron. Ustedes no me andaban buscando, dice el Señor. Fui yo quien los salí a buscar. Y ahora los he trasladado a mi reino. Amados hermanos, hoy es tiempo de reflexión. Es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. De suplicarle su ayuda por medio de la gracia que está disponible para nuestras grandes y pequeñas dificultades. Hoy necesitamos clamar al Señor para que sane nuestra tierra, hermanos. Para que el Evangelio del Reino de Dios sea predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y para prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es tiempo de reflexión, hermanos. Porque este tiempo es tiempo de preparación. El tiempo del que yo hablé cuando comencé a compartir, dije para que podamos definir cuál es el tiempo profético que estamos viviendo. Sí, el tiempo profético está definido en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24. No lo vamos a leer porque ahorita se nos ha terminado el tiempo, hermanos. Pero en Mateo 24, por ahí por el versículo 13, el Señor dice que estamos, hermanos, en principios de dolores. Son los primeros dolores que están anunciando el parto. Pero, ¿de qué parto estoy hablando? ¿A qué parto se refiere la palabra del Señor? Se refiere al parto de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir por segunda vez. Pero antes, hermano, antes de que Él venga, tienen que suceder muchas cosas que están escritas en la palabra. Todavía nosotros estamos a las puertas del último gran avivamiento, de la última gran cosecha, de la séptima parábola del reino que está en Mateo 13, la red, donde va a haber una pesca, se va a tirar la red. Y todos los que el Señor, por misericordia, toque su corazón, van a venir a los pies de Cristo. Porque se tiene que cumplir, hermano, lo que dice su palabra, que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará por el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo, todas las naciones, ahí ya no va a valer de nada las demás sectas o esas corrientes de religiones orientales o de la India, ¿verdad? No, hermanos, se va a consolidar. Dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué no comenzamos a hacerlo nosotros desde ya, hermanos? Yo quiero invitarlos esta noche. Quiero invitarlos a que clamemos juntos, porque necesitamos clamar para que Dios, hermanos, derrame su gracia sobre nuestros corazones, para que no sigamos resistiéndonos a los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y a veces son cambios de forma, ni siquiera son de fondo, y ni siquiera esos hemos querido aceptar. Hemos seguido insistiendo en nuestra propia justicia, en juzgar duramente a las personas que nos rodean. Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo esta noche quiero orar por las personas que se han soltado de la mano del Señor, que un día estuvieron caminando con Él. No me voy a cansar de orar por ellos, porque, hermanos, un día ellos saborearon lo que es tener la presencia, la ayuda, la cobertura de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Y por esas afanes de la vida, por algunas circunstancias que les tocó vivir, se soltaron y han estado caminando alejados del Señor. Hoy el Señor los está llamando. Quiere que vuelvan al redil. Ustedes han sido escogidos por el Señor. Vamos a orar esta noche por los que se han soltado de la mano y por los que nunca han llegado al Evangelio. Por los que todavía andan vagando sin Cristo en el mundo. Queremos terminar este tiempo clamando por ellos. Bendito Padre Celestial, esta noche, Señor, tú nos has hablado con mucha claridad a nuestro corazón. Señor, no queremos menospreciar más tu palabra. Nos hemos estado resistiendo por mucho tiempo, Señor, a reconocer que el problema está en mí. Cuando reconocemos que el mal está en mí, entonces ahí voy a enfocar la ayuda que yo necesito de ti. Y entonces voy a poder orar diciéndote, Señor, ayúdanos, por favor. Danos la gracia para caminar tomados de tu mano, con fidelidad y con firmeza. Señor, que aquellos que se soltaron un día de tu mano, hoy puedan recibir el don del arrepentimiento y que puedan ellos tomar la decisión de volver a estrechar la mano que ha estado extendida todo este tiempo. Tú no te has cansado, Señor. Tú no te has cansado de tener tus brazos extendidos. Gracias, Señor, porque tú no te cansas de hacer misericordia. Por esa misericordia y por esa gracia es que yo estoy aquí hoy. Por tu misericordia no he sido yo consumido, porque nunca decayeron tus misericordias, dice tu palabra. Señor, ten misericordia de los que se han alejado de ti. Atráelos con cuerdas de amor, Señor. Y los que no te conocen, hoy, Señor, quizás tú has tocado su corazón. Quizás tú los has quebrantado. Y hoy queremos clamar por ellos. Yo quiero pedirle, si usted no ha estado nunca en una iglesia, si no ha recibido a Cristo en su corazón, quiero que oremos y que hoy lo reciba. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es el tiempo, ya no siga dejando pasar. Este tiempo cada día se va a poner más difícil. Yo quiero invitarlo a usted que nunca ha caminado con el Señor, a que hoy lo reciba. Ore conmigo, por favor, si usted es de esos que nunca han recibido a Cristo. Ore conmigo, por favor. Señor Jesucristo, esta noche quiero pedirte perdón por la forma en que me he conducido, la vida que me has dado. Perdóname, me arrepiento, Señor, de haberte desobedecido, de haber estado en contra de ti, de haber dicho cosas en contra de ti, de haberme burlado del Evangelio, de tu palabra. Me arrepiento, Señor. Perdóname, por favor. Entra a mi corazón, Señor, y dirige mi vida desde ahí. Yo quiero ser parte de la familia de Dios, y la única forma de conseguirlo es que tú puedas entrar a mi corazón.
y que yo te reciba como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que esté escrito en el momento en que yo parta y muera aquí en esta forma de vida y tenga que cruzar ese puente a la eternidad y pueda ser encontrado en ese libro de la vida para permanecer en una eternidad contigo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque solamente tú sabes cuáles son los corazones que ahora has tocado, que ahora has quebrantado y que ahora les has dado el don del arrepentimiento. Señor, gracias. Mis amados hermanos, qué bendición que tengamos nosotros esta maravillosa oportunidad de estar nutriéndonos con la palabra, sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor bendiga sus vidas, sus hogares, sus familias, sus hijos, sus matrimonios. Que el Señor dé una bendición especial para cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos.